Amigos, seguimos con nuestro programa mundomotorizado.com aquí en TDMás. Vamos a mantener toda esa información, esa educación que estamos haciendo de llantas. Hoy estoy nuevamente con Eric Calderón, gerente de ventas de Bridgestone. Eric, ¿cómo estás? Saludarte primero. Y hoy para hablar de algo pesado, ¿ah? Hola Armando, primero de todo, gusto saludarte. Vida. Estamos aquí nuevamente yo hablando de las grandes, ¿no? De las muy grandes. Exacto. A veces, de repente podemos pensar en que una llanta de bus puede ser como la llanta de nuestro carro. Vaya a Servicentro, Lubricentro, cómprala y póngala. Y no, esto lleva un proceso muy diferente, Eric, ¿verdad? No es tan fácil como solo ponérselas. ¿Así es? Así es. De hecho, bueno, en Bridgestone somos más que llantas. Creo que algo importante para comentarle a toda la audiencia es que Bridgestone generalmente está enfocado en buscar productos de alta calidad y combinar ahora un tema de soluciones. ¿Soluciones para quién? Principalmente para las flotas. Claro. Porque lo que buscamos es que haya una economía en costos de operación a esa flota que utiliza principalmente esta llanta, la grande, la llanta de camión o llantas de autobuses. Sí, hoy estamos aquí en el plantel de Empresarios Unidos de Punta Arenas. Es una flota, bueno, una ruta popular, San José de Punta Arenas, ¿verdad? Que ida y vuelta, que ¿quién no la ha usado? ¿Verdad? Bueno, yo hace tiempo no la uso, pero en algún momento me monté en esos buses. Y sabemos la cantidad de gente que va, la cantidad de kilómetros que son, y ya el hecho de que un bus vaya lleno, ocupan de llantas seguras, que le den seguridad a todos los pasajeros, al plantel, al chofer, a todo el mundo. Totalmente de acuerdo. De hecho, parte de lo que vamos a hablar hoy es de la Durability Service Tier 002, una llanta para aplicación en autobuses y camiones de carga, principalmente autobuses en una aplicación de eje delantero, las llantas direccionales. Esto es una llanta regional, precisamente como comentabas, y por eso con nuestros amigos de Empresarios Unidos de Punta Arenas, que ellos tienen una ruta regional a lo interno del país, esto es una aplicación excelente. Se me ocurren muchos aspectos de seguridad para que una llanta sea ideal para un bus que transporta tanta gente. Por ejemplo, el aguante del peso. Sí, de hecho hay muchos factores que se centran y se combinan para este producto. Lo primero es que este es un producto que denominamos Dantotsu. ¿Qué significa? Un producto premium, de los de mayor tecnología que tenemos hoy en todo el portafolio. Tope de línea. Parte de lo que hablábamos, no solamente nos estamos concentrando en temas de seguridad, sino también en temas de confort. Y ahora vamos a hablar un poquito del tema de confort. Pero a nivel de seguridad, es una llanta que tiene un borde, un hombro cuadrado. ¿Por qué es un hombro cuadrado? Principalmente para evitar lo que es el desgaste irregular de la llanta. Por lo que tú decías, generalmente para poder aguantar el tema del peso del autobús con todos los pasajeros, es muy importante tener la presión adecuada de la llanta. Si esa presión no está debidamente administrada, la llanta sufre una deformación, por así decirlo, en su banda de rodamiento. Por eso la conformación de esos hombros es sumamente importante. Otro aspecto importante es que tiene sipes especiales para poder evitar el hidroplaneo, o sea, que en condiciones también húmedas de lluvia, como en el trayecto que tenemos hacia Punta Arenas, es excelente. No, y es normal, me acuerdo que de muy muchacho lo veía en las llantas de bus, que se metan las piedras, ¿verdad? Y que queden ahí metidas. Sí. Me imagino que aquí hay tecnología para que las piedras, a como se meten, también vayan saliendo. Esta llanta cuenta también con algunos eyectores de piedra, es precisamente para evitar que esa carcasa de la llanta se dañe. ¿Y por qué es importante? Porque entre mejor se cuide la carcasa de la llanta, más recauchabilidad le puede sacar a este casco. Significa que esta es una llanta altamente recauchable. La puede usar varias veces aplicando un recauche de marca Bandag. Y en ahorro de combustible, la banda de rodamiento, ¿cómo es la resistencia para que pues, los buses también no se vaya mucho gasto de combustible? Esta es una llanta que tiene una tecnología con alta porcentaje de sílica en la banda de rodamiento, lo cual evita ese contacto o esa fricción contra el pavimento y hace que la llanta le permita al autobús minimizar combustible. Adicionalmente, estábamos hablando de un tema de confort, ¿no? Esta llanta viene con una posición en la banda de rodadura que permite que la ergonomía hacia el chofer sea mejor. ¿Por qué? Porque minimiza el ruido. Claro. No solamente para el chofer, sino también para ese pasajero, porque son distancias un poco más largas. Y es importante que el pasajero que vaya pueda pues, disfrutar un viaje placentero. Es un detalle que de repente la gente puede pensar, pero no hace mucha bulla, no. Una llanta cómoda, menos ruidosa, créanme que el paso de marcha, tanto para el chofer como para los pasajeros, es ideal. Fundamental. Se me ocurre a mí, Eric, me imagino una curva, el bus cargado, las llantas soportando todo ese peso, toda esa presión. Esta está hecha para soportar eso. Totalmente. De hecho, la construcción que tiene esta llanta en su estructura, en su carcasa y en la banda de rodamiento permite
que, y precisamente como hablábamos al inicio, al ser llantas de dirección, la forma en que está hecha o estructurada a la hora de hacer una curva pronunciada o el peralte que tenga la carretera, ella perfectamente se mantiene estable sin ningún inconveniente. Sí, cuando Eric Muy habla... importante, Ajá. perdón Armando, Ajá. y disculpa No, que te tranquilo, interrumpa. tranquilo. Todas estas características que estamos hablando hace que esta llanta rinda un 15% más que cualquiera de sus competidores. Eso es sumamente importante hablando un tema de rendimiento y de economía para la flota que lo utiliza. Bueno, ahora estaba hablando con la gente aquí, Empresarios Unidos de Punta Arenas, y me decían que la vida útil, ya trabajando, de más de 90.000 kilómetros. Es una, bueno, no sé si eso es bueno o malo, pero sí son muchos kilómetros. ¿Eh? Totalmente. Y eso es un punto directamente importante a la hora que hablamos de economía para el tema de operación de la flota. Esta llanta se puede recauchar, ¿verdad? Totalmente recauchable. Ok. Sí, y también me contaban aquí que son más de 50 buses montando esta llanta. O sea, aquí no hay nada casual. No, de hecho, esto es muy interesante. Con esta llanta hicimos una prueba, ya más de un año llevamos, donde colocamos varias llantas en varios autobuses, vimos el rendimiento y pudimos corroborar con la ayuda de nuestros amigos de Empresarios Unidos de Punta Arenas que es una llanta muy adecuada para el funcionamiento de la flota y la ruta que ellos tienen. Sí, bueno, eso más adelante lo voy a hablar con ellos, pero me estaban contando también de que ellos le dan un manejo muy responsable al mantenimiento de la llanta, ¿verdad? Que es importantísimo también. Eso es clave. Yo creo que un secreto para esto es no solamente el producto puede ser muy bueno, pero definitivamente tiene que ser en flotas que vayan con un alto nivel de sofisticación. Listo, Eric, vea, me gusta lo que hicimos el día de hoy acá, porque es tan importante que la gente sepa que va segura en el bus, que cuando se monta en el bus y vas a Punta Arenas va segura. Eso redunda en tranquilidad, en comodidad, bueno, en muchísimas cosas. Y también me ha gustado mucho, lo vamos a ver más adelante aquí en nuestro programa, el manejo responsable que le dan ellos a sus unidades, la forma en que administran las llantas, cómo están pendientes del mantenimiento. Todo eso es básico y fundamental para, insisto, parezco repetitivo, seguridad. Totalmente de acuerdo, Armando. Y bueno, ahora vamos a ver también los testimoniales de la flota para que nos cuenten y nos corroboren todo lo que estamos hablando de la llanta. Así es, vamos a conversar con ellos más adelante. Bueno, seguimos aquí en el plantel de Empresarios Unidos de Punta Arenas. Voy a hablar con Eduardo Vargas, que es el gerente general. Eduardo, primero, bienvenido a nuestro programa. ¿Quién no conoce Empresarios Unidos de Punta Arenas, verdad? ¿Y quién no se ha montado en un bus a Punta Arenas? Así es, don Armando, sí, correcto, como usted lo dice, ¿quién nos ha montado en un bus? Prácticamente desde mi persona, desde mi infancia, me subía a los viajes a Punta Arenas. Uy, sí, yo lo hice un par de veces en mi infancia y inolvidable. Inolvidable experiencia, ir a esas playas cercanas de la capital. Sí, bueno, estamos aquí porque tenemos aquí la Duravis R-Steel 002, que es la llanta que me decías, más del 80% de la flota la que está utilizando. Y después de la explicación que me hiciste de por qué, cómo se trata la llanta acá, me dejó impresionado, ¿verdad? Porque a veces nos montamos en el bus y listo, y no nos damos cuenta de esos detalles. Y después de lo que Eduardo me contó, que nos va a replicar ahorita aquí con nosotros, me siento más seguro. Sí, correcto, don Armando. No es solamente adquirir una llanta. Ajá, y ponerla. Y ponerla. Tiene muchos aspectos físicos, técnicos. Hablamos de una llanta principalmente que nos brinde la seguridad, lógicamente para los pasajeros como para la unidad en sí. Es una llanta que siempre nos hemos caracterizado por tener rendimientos altos en vía útil, en seguridad, implementando todos los estándares propios de mantenimiento. Sí, Eric ahora me decía de que es una llanta que se reencaucha, pero ustedes tienen la política de no hacerlo mucho. Sí, nosotros, bueno, la llanta es 100% recauchable. Ajá. Con la banda, es una llanta la cual cuando se termina su vida útil, procedemos a recaucharla. Sin embargo, por el tema de seguridad, que es muy recalcable en la empresa, por la larga ruta que presenta las unidades, no las utilizamos para este tipo de unidades, utilizamos para otro tipo de unidades y se usa solo en ejes traseros. Solo en ejes traseros. Todo esto es por un tema de seguridad, no es un tema prácticamente de desconfort del recauche ni demás, es simplemente un tema de seguridad. Sí, y para cualquier empresa sería fácil ahorrarse algunos colones recauchando, extendiendo la vida útil de las llantas, pero bueno, ya me explicabas que la política de ustedes es diferente. Hicieron pruebas con Bridgestone. Claro que sí. ¿Cómo fue eso? Contanos.
Tuvimos alrededor de 6 unidades Ajá. con la prueba de Duravis Air Steel 02. Fueron completamente satisfactorias, con rendimientos de hasta 95,000 kilómetros. Eso es un rendimiento muy alto para una llanta de ese tipo de tránsito. Contemplando que después esa llanta se regraba. No es solamente que ya la llanta se gastó y se va a recauche. Esa llanta se regraba, tiene un programa regrabado con un nivel de milímetros que se miden. Eso se regraba con una cuchilla, Ajá. se le da el mismo dibujo y ese regrabado vuelve la llanta a rodar por alrededor de 20,000 kilómetros más. Wow. Una vez terminado de ser regrabado, se procede al recauche y ahí suma otra vez el rendimiento próximo a unos 60, 70,000 kilómetros en bandas de recauche. Híjole, eso para la gente que está preguntando, 90,000 kilómetros, ¿qué es? ¿Como un año? Eso viene De vida diaria. a un año, todo eso acompaña. Ese año es acompañado por el rendimiento de la llanta, con las inspecciones técnicas diarias, por el mantenimiento preventivo, por las rotaciones y balanceos y prensiones de llantas. Todo eso es lo que nos ayuda a prolongar esa vida útil de la llanta. Claro, porque me explicabas ahora, Eduardo, que ustedes la llanta la pasan chequeando, midiendo presiones regularmente, revisándola, que no hayan desgastes irregulares, que no hayan golpes, etcétera. Correcto, don Armando. Un principal enemigo de la llanta, y no solo una llanta de autobús, sino la llanta general de automóvil, es la presión. Es el primer enemigo de la llanta. De ahí partimos con presiones estándares de a 120 libras que lleva una llanta de estas, acompañado, como le digo, de los temas cuidados mecánicos, tanto como la conducta de conducción del chofer, como la parte mecánica de los autobuses, que todos se encuentren en sus óptimas condiciones para que la llanta dé el rendimiento que tiene que dar. O sea, el chofer también está capacitado para revisarla, detectar cualquier irregularidad y cualquier problema. El chofer se les inculca, en la parte de la empresa tiene ese programa donde tiene que hacer un chequeo visual de las llantas, reporte si ve anomalías a la parte de taller, el taller ya ejecuta los procedimientos para hacer las correcciones, pero es muy importante siempre la parte humana en esos tiempos anticipados para un rendimiento de la llanta. Buenísimo. Eduardo, muchísimas gracias por recibirnos. Me voy súper más tranquilo. A la orden. Ojalá todas las empresas o las autobuseras tuvieran este grado de conciencia y manejo, como lo hacen ustedes, responsable de llantas y la parte técnica, para que todos estuviéramos más seguros en carretera, ¿verdad? Es un placer, don Armando. Muchísimo gusto. Gracias, Eduardo. A la orden. Bueno, amigos, esta es la Duravis Air Steel 002, la llanta para camión y para autobuses de Bridgestone, que ellos utilizan en más de 50 unidades, en el más del 80% de su flota. Y bueno, insisto, nos vamos muy contentos de lo que hoy hemos aprendido y nos hemos enterado. Seguimos.